Pedro Infante. Murió el ídolo del cine nacional. Antonio Pedro, a quien en numerosas circunstancias inconexas entre sí se le ha confundido con el mismísimo Pedro Infante, narra varias anécdotas que por asombrosas alimentan las versiones populares difundidas desde hace lustros, en el sentido de que el máximo ídolo nacional posiblemente no haya muerto en el trágico accidente aéreo ocurrido hace 33 años. Diario de Chihuahua, jueves 23 de agosto de 1990. Un cantante que podría ser Pedro Infante. Antonio Pedro vive en medio de una angustiosa incertidumbre. Antonio Pedro, el protagonista de nuestro reportaje, entró allá por los años 70 a una de las cientos de taquerías de la capital del país. Varios amigos suyos de Ciudad Delicias lo habían apoyado para que fuera al Distrito Federal a participar al concurso televisivo El Doble de Pedro Infante. Ocurre que el dueño de la fonda lo reconoció como quien, junto a artistas famosos como Jorge Negrete, María Félix y Luis Aguilar, entre otros, lustros atrás acudía regularmente a cobrar su sueldo a los estudios Churubusco. El taquero, que fungió entonces como pagador de la compañía fílmica, le sugirió lo acompañara a los estudios para que otros empleados confirmaran lo que ese día él creyó ver en Antonio Pedro, al mismísimo Pedro Infante. Empero, Antonio Pedro no se atreve a aceptar la identidad que muchos le atribuyen, aunque ni él mismo logra explicarse la serie de asombrosos sucesos que lo mantienen en una permanente incertidumbre. Dice, por Olga Aragón, segunda de 4 partes. ¡Santa Madre!, exclama Antonio Pedro, el artista de quien mucha gente piensa que es el mismísimo Pedro Infante, cuando percibe las reacciones de asombro de su público por la similitud impresionante que tiene con los gestos, ademanes e inflexiones de la voz del cantante que se inmortalizó en el corazón de los mexicanos. Sin saber que se trata de una entrevista periodística, don Antonio va desgranando anécdotas, ríe a carcajadas y de pronto se hunde en insondables pensamientos, al recordar que fueron sus amigos de Delicias, Chihuahua, quienes lo animaron para que se presentara por allá a principios de los años 70 en el concurso del Doble de Pedro Infante que organizó Luis Manuel Pelayo, entonces conductor de un programa televisivo, para que don Antonio se mostrara más comunicativo y ahondara sobre el tiempo en que vivió en la Sierra Tarahumara y, como él dice, vagabundeó por varias ciudades de nuestro estado. Transcurrieron muchos minutos de preguntas sin respuestas. Inteligente y mordaz, pero siempre amable y muy gentil, con todos los ademanes de una persona sencilla y humilde, respondía inicialmente con monosílabos. Cuando aceptó que lo fotografiáramos, ahí junto al umbral de la puerta de su humilde casa amurallada por bardas de más de 2 metros de alto en el barrio capitalino de Tlalpan, tal vez inconscientemente, quizás en forma premeditada, pero tan natural que no fue posible apreciar falsedades, posó para la cámara con las mismas poses que todo México aprecia en las películas del inolvidable Pedro Infante. Y al parecer la cámara hizo el milagro de despejar un poco la desconfianza. Sin embargo, el cantante continuó en su actitud de velada precaución. Don Antonio, resulta difícil para un hombre como usted, con las experiencias que ha vivido a esta edad, dar vida al artista Antonio Pedro. Ah, qué preguntas tan bonitas hace usted, igualitas a las preguntas de un periodista, dijo sarcástico. Dice que han molestado mucho a las periodistas las respuestas. O sea, aprovechando el repiqueteo insistente del teléfono, llamadas probablemente de su representante, la cantante Carmen Currech, entre otras, tras descolgar el auricular y contestar siempre con un "¿Qué húbole?", nos comentó: la gente es muy curiosa. Fíjense que han llegado a telefonearme en forma muy tramposa. Cuando contesto me dicen: ¿qué hubo, Pedrito? Yo nomás me hago tonto y les respondo: marcaron equivocado, yo soy Antonio Pedro.
y le ponen otras trampas, don Antonio? Dice, siempre, siempre. Por ejemplo, cuando estoy cantando veo por ahí que algunas personas cuchichean, discuten. Luego me piden que les cante algunas canciones que piensan no las voy a saber porque nomás las cantaba él. ¿Qué canciones le piden? Algunas, pero en especial dos, El brasero y El papelerito. Cuando se las canto se quedan abriendo tamaños ojos. Solo soy un vagabundo. Poco a poco don Antonio fue abandonando, aunque no del todo, su actitud recelosa. Una sonrisa iluminó su rostro cuando vio llegar a doña Lucy, la mujer de quien él dice me tendió la mano cuando yo vivía como un vagabundo y me dio hospedaje, amistad y protección. Lucy, qué vaya coincidencia, se apellida Dorantes, aclara de inmediato, el apellido es pura casualidad. Dios me libre, no tengo ningún parentesco con Irma Dorantes. Irma Dorantes fue la tercera y última mujer con quien Pedro Infante vivió y tuvo una hija. Ya recorrí todo Tlalpan y no puedo conseguirte ni un cero. Pero no te preocupes, al rato voy al centro de la ciudad y no regreso sin el billete, dijo Lucy al cantante. Luego él mismo nos explicó que así ponga el mundo al revés, no resiste la tentación de comprar billetes de la lotería con terminación en 0 o 7, en especial para los sorteos de los viernes. Lucy comenta a todos los que le preguntan que hace unos 8 años encontró a este hombre deambulando por las calles cercanas a los estudios Churubusco de la Ciudad de México y decidió ayudarlo brindándole amistad y hospedaje. Andaba en condiciones desastrosas, hambriento, enfermo y casi ciego. Hace apenas 2 años fue operado de cataratas. Cuando lo escuchamos cantar, una amiga que es licenciada le consiguió una credencial de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, con el nombre artístico de Antonio Pedro. A partir de entonces, de eso hará poco más de 7 años, empezó a presentarse en palenques, festivales y fiestas particulares. Don Antonio sonríe y asiente. Sí, así fue. Yo soy un vagabundo. Como el personaje de la película Escuela de Vagabundos, si el cantante vuelve a sonreír sin responder la pregunta. ¿Cómo se explica que Antonio Pedro, con relativamente poco tiempo en la actividad artística, pueda decirse desde la periferia del mundo del espectáculo, tenga ya un contrato para actuar en una película? ¿Será difícil para un cantante como usted incursionar en el arte dramático y con el papel principal? Don Antonio se limita nuevamente a sonreír, hace una pausa y nos invita con vehemencia a ver el video de la filmación reciente de una de sus presentaciones, como si ahí pudieran encontrarse las respuestas a todas las preguntas que él evade con sonrisas. La llovizna menudita que empieza a caer lo decide a invitarnos al interior de la casa. 2 pequeñas habitaciones, una cocina y un minúsculo cuarto de baño. Es el aposento de don Antonio, que parece estar siempre en semipenumbra. En la habitación que se usa como sala cuelga de la pared, junto a un espejo de cuerpo completo, media docena de cinturones con hebillas grandes, trajes de norteño y uno de charro, sombreros tejanos y corbatas de cinta. El osito carpintero. Hará unos 15 años, Saqueo Villegas, hermano del guitarrista chihuahuense Cleofas Villegas, nos comentó que él jamás olvidaría a Pedro Infante, tan solo por un rasgo humano que tuvo el famoso cantante muchos años atrás cuando se presentó en Delicias. Entonces nosotros éramos unos chamacos descalzos y mocosos que nos mezclamos en el remolino de gente que deseaba ver de cerca al artista. El auditorio estaba a reventar y muchos no entraron porque se agotaron los boletos. Muchos más porque no teníamos dinero. Cuando llegó Pedro Infante y vio la multitud en la calle nos dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no entran? Le respondimos que no teníamos dinero y él contestó, faltaba más. A ver,
háganme una rueda para que no pegue el aire. Los chamacos siéntense en el suelo y los grandulones quédense de pie porque les voy a cantar, aunque sean 3 canciones. Y nos cantó, antes de dar la función a los que sí habían pagado. Recordó emocionado nuestro amigo. En la casita de Tlalpan, sentado en su sillón viejo y descolorido, don Antonio escucha la pregunta, ¿qué hace usted si va a cantar a un lugar donde mucha gente se queda afuera porque el auditorio está lleno? Don Antonio se pasó la mano por la nuca y dijo, pues fíjese que mucha gente no alcanza boleto, pero muchos pobrecitos que quieren verlo y escucharlo a uno se quedan afuera porque no tienen dinero. Entonces, ya sea antes o después de la función, les digo, ustedes nomás hagan una rueda para que no me vaya a dar un aire y puntos suspensivos. Y don Antonio pronunció las mismas palabras que muchos años antes había escuchado de labios de Pedro Infante, nuestro amigo Villegas. Más aún en aquella ocasión Villegas recordó que el famoso artista cantó primero una canción dedicada a los niños. ¿Y qué le canta a la gente en estos casos? Bueno, pues diferentes canciones, pero para los niños el Osito Carpintero. Y sin más empezó a interpretar a capela la canción de Pepe el Toro. Cantaba para su hijo en aquella película inolvidable. Usted nos comentó que su repertorio es muy amplio. Se necesita tener mucha experiencia y facultades especiales para pasar de un género musical a otro en una misma función. Claro que sí, dijo, y nos dio todo un espectáculo. Oigan esto. Don Antonio cantó los primeros versos de Cariñito. Bruscamente interrumpió la canción romántica, gritó, cambió y muy bien entonado siguió. Arre que llegando al caminito, aquí Michu, cambio. Y de esta forma cantó también La tertulia de Chava Flores y muchas otras canciones que intempestivamente variaban del corte romántico al ranchero, de un género a otro. Para entonces se había despojado de sus lentes negros y sus ojos miraban alegres y muy pícaros. Sin embargo, esa alegría es fugaz, pues luego se queda muy callado. Reposa el rostro sobre una mano y parece evadirse. En esa actitud estaba cuando le pedimos nos dijera cómo le fue que sus amigos de Chihuahua lo animaron para que fuera al programa de Pelayo. Como un fantasma. Dice, yo tenía buenos amigos en Delicias, dijo, sin mencionar nombres. Andaba barbón y sin un centavo en la bolsa. De vez en cuando cantaba para ellos. Un día me dijeron, te rasuras, te pones ropa más decente y con este dinero que juntamos te vas para México, porque allá hay un premio que tú vas a ganar. Antonio Pedro no resiste la tentación, se levanta de su sillón y con un manejo extraordinario del espacio, así como si nosotros fuésemos su público, empezó a narrar la anécdota con lujo de actuación. Antes exclamó, ¡Santa Madre! Esto que voy a preguntarles es muy importante para mí. ¿Cuántas taquerías creen ustedes que habrían entonces a principios de los 70 en la Ciudad de México? Interrogó. Miles, respondimos. Entonces explíquenme, si puede, lo que sucedió. Yo traía mucha hambre, caminé por las calles del centro, pasé por muchas taquerías, muchísimas, pero sin saber cómo fui directo a una en especial. Entré y pedí mis tacos. El dueño de la taquería no me quitaba la vista de encima. Pensé que llamaba la atención la forma en que el hambre me hacía comer. Con la esperanza de que no me cobrara la cuenta porque andaba muy limitado de dinero, le dije a ese señor, qué buenos están los tacos, ¿verdad de Dios? Y no me cobró nada, nomás me miraba. Al día siguiente, prosiguió don Antonio, fui a la misma taquería. Cuando terminé de comer, por vida de Dios, no supe qué me motivó a hablarle al dueño. Amigo, le dije, quiero hacerle una pregunta. Ya sé
lo que me vas a preguntar, me dijo, y le contesté que no era posible, pero él aseguró, claro que lo sé. Si desde ayer que viniste le dije a mi esposa y a mis hijos, miren quién está comiendo en nuestra taquería. Don Antonio comenta que en este momento el hombre lo tomó por los hombros y muy alterado le dijo, mírame, tú me conoces. Yo era el pagador de los estudios Churubusco. Cada quincena frente a mi ventanilla se formaban a cobrar su sueldo Jorge Negrete, Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba y tú. ¡Santa madre! En ese momento sentí que se abría la tierra. Me quedé mudo. El dueño de la taquería me sacudió con fuerza y dijo, vamos en este mismo momento a los estudios Churubusco para que veas a la gente y a ver si no es cierto lo que te digo. Don Antonio nos contó la reacción que esas palabras le provocaron. Salí casi corriendo de esa taquería con el corazón alterado. Desde su casita de Tlalpan, don Antonio nos mira angustiado e insiste, si ustedes pueden, explíquenme lo que pasó aquel día. Escudriñamos su rostro en busca de la autenticidad o la falsedad de las emociones que lo dominaban y optamos por preguntar, don Antonio, ¿se presentó usted en el concurso del doble de Pedro Infante que organizó Pelayo? El cantante respiró profundo y más adelante nos platicó los aspectos más relevantes de esa vivencia, que asegura ni él mismo logra comprender, y nos hizo revelaciones que, dice, atormentan su alma. Continuará mañana. Empero, Antonio Pedro no se atreve a aceptar la identidad que muchos le atribuyen, aunque ni él mismo logra explicarse la serie de asombrosos sucesos que lo mantienen en una permanente incertidumbre. Dice, por Olga Aragón, segunda de 4 partes. ¡Santa madre!, exclama Antonio Pedro, el artista de quien mucha gente piensa que es el mismísimo Pedro Infante. Pedro, el protagonista de nuestro reportaje, entró allá por los años 70 a una de las cientos de taquerías de la capital del país. Varios amigos suyos de Ciudad Delicias lo habían apoyado para que fuera al Distrito Federal a participar al concurso televisivo El Doble de Pedro Infante. Ocurre que el dueño de la fonda lo reconoció como quien, junto a artistas famosos como Jorge Negrete, María Félix y Luis Aguilar, entre otros, lustros atrás acudía regularmente a cobrar su sueldo a los estudios Churubusco. El taquero, que fungió entonces como pagador de la compañía fílmica, le sugirió lo acompañara a los estudios para que otros empleados confirmaran lo que ese día él creyó ver en Antonio Pedro, al mismísimo Pedro Infante. Sentido de que el máximo ídolo nacional posiblemente no haya muerto en el trágico accidente aéreo ocurrido hace 33 años. Diario de Chihuahua, jueves 23 de agosto de 1990. Un cantante que podría ser Pedro Infante. Antonio Pedro vive en medio de una angustiosa incertidumbre. Antonio Pedro Infante, murió el ídolo del cine nacional. Antonio Pedro, a quien en numerosas circunstancias inconexas entre sí se le ha confundido con el mismísimo Pedro Infante, narra varias anécdotas que por asombrosas alimentan las versiones populares difundidas desde hace lustros en el